Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para enterarse de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy, amigos míos, nos vamos a adentrar en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho que los corazones de los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir latan a 1000 por hora, y es que prepárense porque esto se va a poner candente. Vamos a hablar de los rumores, las especulaciones y sobre todo, la pasión que rodea a esta pareja que, aunque no lo confirmen abiertamente, sigue siendo la fantasía de muchísimos de nosotros. Y es que después de ver las reacciones, las miradas, los gestos, uno no puede evitar soñar con un reencuentro. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de mi canal, les invito a que se suscriban. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus series y actores turcos favoritos. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que no los voy a decepcionar. Ahora sí, vamos al grano. Han corrido ríos de tinta virtual y real sobre Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Que si hay reconciliación a la vista, que si son solo amigos, que si se odian a muerte. Un verdadero culebrón. Y es que después del éxito arrollador de *Erkencicus*, pájaro soñador *, la química entre ellos traspasó la pantalla. Era palpable. Los fans estaban convencidos de que Can y Mehmet eran mucho más que compañeros de trabajo, que entre ellos había algo especial, una conexión que iba más allá de la actuación. Y seamos honestos, ¿quién no lo pensó? Las entrevistas, los eventos, las fotos. Cada aparición pública era analizada al milímetro buscando una señal, una mirada cómplice, un gesto revelador. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se decía que estaban juntos, que se habían separado, que se habían peleado. Un no parar. Y como suele suceder en estos casos, la verdad se volvió un laberinto lleno de especulaciones y medias verdades. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que ni Can ni Mehmet han confirmado ni desmentido categóricamente su relación. Siempre han mantenido una postura ambigua, dejando que los fans saquen sus propias conclusiones. Y claro, esto solo ha alimentado aún más el fuego de la especulación. Lo que sí es cierto es que después de *Erkencicus*, sus caminos profesionales se separaron. Can se fue a Italia a probar suerte con nuevos proyectos, mientras que Mehmet continuó cosechando éxitos en Turquía. Y aunque a la distancia los fans seguían soñando con un reencuentro, con una nueva oportunidad para que esta pareja volviera a brillar junta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque últimamente han surgido nuevos rumores que apuntan a un posible acercamiento entre Can y Mehmet. Se dice que han estado en contacto, que se han visto en secreto, que están planeando un nuevo proyecto juntos. Las redes sociales están que arden. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, hay varias fuentes. Por un lado, están los *paparazzi*, siempre al acecho buscando la foto que confirme la reconciliación. Por otro lado, están las famosas *social media detectives *, esos fans incansables que analizan cada publicación, cada comentario, cada *like en las redes sociales, buscando pistas que revelen la verdad. Y por supuesto, no podemos olvidar las famosas fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anónimos que filtran información a la prensa, asegurando que Can y Mehmet están más cerca que nunca. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. Pero volviendo al titular de este vídeo, ese Can Yaman explota, Mehmet es mía, quien se atreve a tocarla, debo aclarar que obviamente, esto es una exageración, una forma llamativa de atraer su atención. Can Yaman no ha hecho ninguna declaración oficial en este sentido. ¿Pero por qué elegí este título? Porque refleja el deseo de muchos fans, esa fantasía de ver a Can defendiendo a Mehmet, de verlos juntos y felices para siempre. Y es que aunque Can y Mehmet sigan caminos separados, la química que compartieron en *Erkencicus* sigue viva en la memoria de los fans. Esa conexión especial, esa complicidad, esa chispa. Es algo que no se olvida fácilmente. Y por eso, la esperanza de un reencuentro nunca muere. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar la privacidad de Can y Mehmet.
Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, a tomar sus propias decisiones, sin la presión constante de los medios y los fans. Si están juntos, bienvenido sea. Si no lo están, también. Lo importante es que sean felices. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar este momento para desearles a Can y Demet todo lo mejor en sus proyectos profesionales y personales. Son dos actores talentosos y carismáticos, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Y ahora, antes de despedirme, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado las fuentes de estos rumores y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de la pareja. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que los leo en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buenos detectives del corazón, no podemos quedarnos con la superficie. Tenemos que profundizar. Hay que excavar en los detalles. Así que agárrense fuerte porque vamos a desmenuzar cada rumor, cada especulación, cada pequeño detalle que pueda darnos una pista sobre el futuro de esta pareja. Empecemos por los paparazzi *. Esos fotógrafos incansables que viven a la sombra de las celebridades, buscando el momento perfecto para capturar la imagen que vale oro. En las últimas semanas, se han reportado varios avistamientos de Can y Demet en los mismos lugares. Ojo, que no estoy diciendo que estén juntos, pero, ¿es mucha coincidencia? Por ejemplo, hace unos días, se vio a Demet saliendo de un restaurante en Estambul. Un restaurante que, según fuentes cercanas, es uno de los favoritos de Can. Y casualmente unos minutos después, se vio a Can entrando al mismo restaurante. ¿Oh, la cena romántica a la vista? Tal vez. O tal vez simplemente les gusta el mismo tipo de comida. Nunca se sabe. Pero eso no es todo. Hace poco se filtró una foto de Demet en un yate. Un yate de lujo. ¿Y adivinen quién tiene un yate? Exacto. Can Yaman. La foto no era muy clara, y no se podía confirmar al 100% que fuera Demet, pero, la forma del pelo, la silueta. Era muy parecida. Y claro, las redes sociales explotaron. _Candem volvió _reconciliación confirmada _ el yate del amor. Los fans estaban enloquecidos. Ahora pasemos a las social media detectives *. Estas fans son como el FBI de las relaciones amorosas. No se les escapa nada. Analizan cada publicación en Instagram, cada tweet cada story buscando una señal, una pista, un mensaje oculto. Y créanme, son muy buenas en lo que hacen. Por ejemplo, hace unos días Demet publicó una foto en su Instagram donde llevaba un collar. Un collar muy bonito, por cierto. Pero lo interesante no era el collar en sí, sino el colgante. Un colgante en forma de pájaro. ¿Un pájaro? ¿Les suena de algo? Claro que sí. Erkencicus pájaro soñador *. ¿Casualidad? No lo creo. Y no solo eso. En la descripción de la foto, Demet escribió, volando alto, persiguiendo mis sueños. ¿Volando alto? ¿Sueños? Más pistas. Los fans interpretaron esto como una señal de que Demet estaba recordando su época en Erkencicus y que tal vez estaba pensando en Can. Pero las social media detectives no se detuvieron ahí. No. Siguieron investigando y descubrieron que Can había dado like a la foto de Demet.
Un asterisco like asterisco. Un simple asterisco like asterisco. Pero en el mundo de las relaciones de las celebridades, un asterisco like asterisco puede significar mucho. Podría ser una señal de apoyo, de amistad, o de amor. Y por último, pero no menos importante, tenemos las asterisco fuentes cercanas asterisco. Esos informantes anónimos que hablan con la prensa a cambio de, bueno, no lo sé. Pero lo que sí sé es que siempre tienen información jugosa. Según una asterisco fuente cercana asterisco a Khan, él y Demet han estado en contacto en los últimos meses. Han hablado por teléfono, han intercambiado mensajes. Están intentando reconstruir su amistad, dijo la fuente. Otra asterisco fuente cercana asterisco a Demet confirmó que ella y Khan se han visto en secreto. Se han reunido en lugares discretos, lejos de las cámaras. Quieren mantener su relación en privado por ahora, aseguró la fuente. ¿Pero por qué tanto secretismo? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, Khan y Demet son personas muy reservadas. No les gusta hablar de su vida personal en público. En segundo lugar, ambos han tenido relaciones sentimentales muy mediáticas en el pasado, y no quieren repetir la experiencia. Y en tercer lugar, tal vez estén esperando el momento adecuado para confirmar su relación. Tal vez estén planeando un anuncio sorpresa. Y hablando de sorpresas, hay otro rumor que está circulando por las redes sociales. Se dice que Khan y Demet podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. Una nueva serie. Una nueva película. Lo que sea. Lo importante es que vuelvan a trabajar juntos. Según una asterisco fuente cercana asterisco a la producción de una importante cadena de televisión turca, Khan y Demet han recibido una oferta para protagonizar una nueva serie romántica. La historia es muy parecida a asterisco Erkencicus asterisco. Tiene mucho romance, mucha comedia, mucha química. Los productores creen que Khan y Demet serían perfectos para los papeles, dijo la fuente. ¿Pero, aceptarán la oferta? Bueno, eso todavía está en el aire. Ambos están muy ocupados con sus proyectos individuales. Khan está rodando una nueva serie en Italia, y Demet está protagonizando una película en Turquía. Pero, según la fuente, ambos están muy interesados en la idea. Les encantaría volver a trabajar juntos. Saben que los fans lo están esperando, aseguró la fuente. Imagínense. Khan y Demet protagonizando una nueva serie romántica. Sería un éxito arrollador. Los fans estarían enloquecidos. Las redes sociales explotarían. Sería un verdadero fenómeno. Pero como siempre, hay que ser cautelosos. Estos son solo rumores. No hay nada confirmado. Tal vez Khan y Demet solo sean amigos. Tal vez no haya ninguna reconciliación a la vista. Tal vez nunca vuelvan a trabajar juntos. Pero, ¿saben qué? A mí me gusta creer en los cuentos de hadas. Me gusta pensar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Me gusta soñar con un final feliz para Khan y Demet. Y creo que muchos de ustedes sienten lo mismo. Por eso este tema es tan importante. Por eso seguimos hablando de Khan y Demet. Porque representan algo más que una simple pareja de actores. Representan la esperanza, la ilusión, la magia del amor. Así que sigamos soñando, sigamos especulando, sigamos analizando cada detalle. ¿Quién sabe? Tal vez un día nuestros sueños se hagan realidad. Tal vez un día Khan y Demet nos sorprendan con un anuncio inesperado. Tal vez un día vuelvan a estar juntos. Y mientras tanto sigamos disfrutando de sus series, de sus películas, de sus entrevistas. Sigamos apoyándolos en sus proyectos individuales. Y sigamos esperando con el corazón en la mano, ese momento mágico en el que Khan y Demet vuelvan a brillar juntos. Ahora sí, mis queridísimos fans, ha llegado el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, de esta inmersión total en el mundo de Khan y Demet. Recuerden que los leo en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva serie? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios.
Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Cani Demet, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Adiós, mis amores. Y que viva el amor. Y que viva Cani Demet. Siempre.